Buenas tardes, Inge. Buenas tardes, Inge. ¿Qué tal? ¿Me escucha bien? Sí, Inge, se le escucha. Ok, ok, gracias. Bueno, vamos a continuar. Nosotros habíamos llegado a la última clase. Esto habíamos demostrado. También esto. Y creo que hasta ahí llegamos. Si me pueden verificar eso, por favor. Hasta el teorema 27, ¿verdad? ¿O era el 28? Hasta el 28 creo que. Veintiocho. Sí, el 28 ya se anunció. Ok, ok. Esto. Correcto. Ahí tenemos. Entonces, para hacer un poco de repaso de lo que veníamos viendo en geometría, ya dejamos por un lado, damos una pausa a lo que era triángulo, entramos ya en los cuadriláteros, vimos los ángulos de lados paralelos, hablamos también de los lados de ángulos cuando son perpendiculares, entramos en la clasificación de los cuadriláteros, después vimos paralelogramos, que por definición de paralelogramo tenían los lados opuestos paralelos, después a través de un teorema demostramos que son paralelos e iguales, y el recíproco también, si es cada lado de un cuadrilátero es igual a su opuesto, por lo tanto el cuadrilátero es un paralelogramo. También vimos si dos lados de un cuadrilátero son iguales y paralelos, los otros dos también lo son, por lo tanto el cuadrilátero es un paralelogramo. Ese es el último teorema, el 28. Y el siguiente es el 29, que lo vamos a demostrar, tiene la letra D y dice el enunciado: las diagonales de un paralelogramo se dividen mutuamente en partes iguales. Repito, las diagonales de un paralelogramo se dividen mutuamente en partes iguales. ¿Qué nos quiere decir? ¿Qué era la diagonal? La diagonal era la recta que une dos vértices no consecutivos. O sea, si yo marco el punto A como un vértice, el siguiente es B y el tercer vértice sería el C. Entonces, la recta que une dos vértices no consecutivos son las diagonales. Entonces le llamamos a la diagonal AC y a la diagonal DB. Y nos dice que las diagonales de un paralelogramo se dividen mutuamente en partes iguales. ¿Qué significa eso? Que el DO es igual al OB o el AO es igual al OC. Se intersectan en el punto medio. Entonces, ¿cuál sería nuestra hipótesis? Es lo que nosotros tenemos, es la hipótesis. La hipótesis es ABCD es un paralelogramo cuyas diagonales son AC y BD. Entonces, esas son las hipótesis y nosotros tenemos que demostrar que por ejemplo, el AO debe ser igual al CO. El BO debe ser igual al DO. O sea, esta porción es igual a esta y esta porción viene a ser a su igual. Se intersectan en partes iguales. Si nosotros llegamos a demostrar que el triángulo que se forma acá abajo, el ABO o el OAB, es igual al COD, a este triángulo de la parte de arriba, nuestro problema está resuelto. ¿Por qué? Porque son dos lados y estos son los otros dos lados del triángulo
que están involucrados en las diagonales. Entonces, si yo llego a demostrar este triángulo de abajo es igual a este de arriba, por lo tanto, yo tengo solucionado el inconveniente. O sea, solucionado el inconveniente o resuelto el problema de que las diagonales de un paralelogramo se dividen mutuamente. ¿Qué tenemos acá en los dos triángulos? Por definición de paralelogramo, ¿qué ya tenemos? Que era por definición de paralelogramo. Que los lados opuestos son paralelos e iguales. Entonces yo ya tengo acá, como estaba en la demostración, que el AB, este lado, es igual al CD. Los lados opuestos de un paralelo son iguales. Y ahí tenemos ya una igualdad de estos dos lados. Y ahora tenemos que demostrar que el B, acá aparece el BAO, sería este ángulo, BAO, donde está el puntero, este ángulo, con el DCO. ¿Qué tipo de ángulos son estos? Alterno interno. Alternos internos entre paralelas. Y al ser alternos internos entre paralelas, esos dos ángulos van a ser iguales. Por lo tanto, este ángulo BAO es igual al DCO en este punto. La misma cosa ocurre con este ángulo, el CDO, que sería este ángulo, es igual al ABO, es igual a alternos internos entre paralelas, que está en este punto. Si dos paralelas son cortadas por una transversal, los ángulos alternos internos son iguales. Al tener eso, que yo tengo en común en esos dos triángulos, tengo el lado BC es igual al lado AB. Y este ángulo y este tienen su recíproco iguales respectivamente esta y este ángulo. Entonces, ¿cómo van a ser estos dos triángulos? Estos dos triángulos van a ser iguales por tener un lado en común y los ángulos adyacentes iguales. Por lo tanto, esos dos triángulos van a ser iguales. Y al ser estos dos triángulos iguales, yo puedo escribir que este segmento DO es igual al DO, por ejemplo, por ser partes homólogas de figuras iguales, y el AO va a ser igual al CO por ser partes homólogas de figuras iguales también. Entonces, ahí queda demostrado que nuestras diagonales lo cortan en partes, se dividen mutuamente en partes iguales. Eso sería la demostración. Para tener en cuenta, en este teorema, al mirarlo ustedes, el único inconveniente que deberían de tener es saber y deben hacer igualar que los dos triángulos de arriba y abajo, estos dos triángulos deben ser iguales. Y ahí soluciona el inconveniente. Y ahí vuelvo a explicar un poco para hacer un resumen. Ya que tengo los lados AB y el DC iguales y paralelos, porque son lados opuestos a un paralelogramo, por lo tanto van a ser iguales. También estos ángulos son alternos internos entre paralelas, van a ser iguales. Por lo tanto, estos dos triángulos van a ser iguales por tener un lado en común y los ángulos adyacentes iguales. Eso es la demostración de este teorema para demostrar que las diagonales de dos, o sea, las diagonales de un paralelogramo se dividen en partes iguales. Si quedó claro, si es necesario vuelvo a repetir, voy más lento, me indica nada más. Profe,
Sí. Entonces, por ejemplo, si es que se puede mostrar también los diagonales también serían transversales que cortan dos paralelas o no. Las diagonales son transversales que cortan dos paralelas, ¿sí? Por eso se usa lo del lado, lo de ángulos alternos internos, porque la igualdad de ángulos alternos internos se dan cuando una transversal corta dos paralelas. Gracias, profesor. Esa no era mi duda. De nada. Bueno, vamos a seguir entonces. El siguiente es el 30, teorema número 30, que tiene solamente el enunciado. Y lo vamos a enunciar. Si dos lados adyacentes de un paralelogramo y el ángulo comprendido son respectivamente iguales a lo del otro, los dos paralelogramos son iguales. ¿Qué nos quiere decir este teorema? Si dos lados adyacentes de un paralelogramo, dos lados adyacentes, ¿cuáles serían esos dos lados adyacentes? Por ejemplo, este lado y este lado son lados adyacentes. Y el ángulo comprendido, dice, el ángulo que está acá, respectivamente igual a lo del otro, los dos paralelogramos son iguales. En este caso, nosotros tenemos dos paralelogramos, el A, B, C y D, y el A', B', C' y D'. ¿Qué debe ocurrir en ese paralelogramo para que sean iguales? Los dos lados adyacentes, el AB debe ser igual a la prima B' y el AD debe ser igual al A'D'. Y también que los ángulos que forman esos lados deben ser iguales. El A debe ser igual al A', como está acá. Por lo tanto, si se cumplen esas condiciones, los dos paralelogramos van a ser iguales. En resumen, lo que hay que saber de igualdad en este teorema, igualdad de paralelogramos, es cuando tienen iguales dos lados y el ángulo comprendido. Dos lados y el ángulo comprendido. Esto tiene un corolario. Dice, si dos rectángulos tienen las bases y las alturas respectivamente iguales, los dos rectángulos van a ser iguales. En este caso, un corolario que se desprende de la demostración de un paralelogramo, lo que nos dice, si las bases de un rectángulo son iguales a las alturas del otro rectángulo, por lo tanto, los dos rectángulos serán iguales. Eso es el corolario. ¿Cuál es la diferencia de este corolario con relación al teorema? ¿Cuál es el dato que se omite ya o que se sabe que es cierto por la definición? La de los ángulos. El ángulo. Por definición de rectángulo sabemos que tiene ángulo recto. Entonces ahí se cumple la condición de que los dos lados y el ángulo adyacente son iguales. Y el ángulo comprendido, perdón. En este caso entonces habla de bases y alturas. Si se cumplen esas condiciones de base y altura, por lo tanto esos dos rectángulos van a ser iguales. Este es el teorema número 31 que lo van a llevar de tarea. Tiene la letra T y le explico brevemente. Primero, el enunciado. Si los segmentos, si los segmentos determinados
en una transversal, los segmentos determinados en una transversal, estos segmentos, por 3 o más paralelas son iguales. Hasta acá voy a repetirlo. Si los segmentos estos determinados por una transversal que corta 3 o más paralelas son iguales. Partamos de que estos segmentos son iguales, de que BD es igual al DF y el FG. Entonces, también son iguales los determinados en cualquier otra transversal por las mismas paralelas. ¿Cuál sería mi otra transversal? Es esta. Cualquier transversal. Y lo que tengo que demostrar que este segmento AC es igual al CE y es igual al EG, como está acá. Repito, si, me está garantizando, si los segmentos determinados en una transversal por 3 o más paralelas son iguales, también son iguales las determinadas en cualquier otra transversal por esas mismas paralelas. Y ahí tenemos que demostrar que el AC es igual al CE y es igual al EG, como está en este enunciado. ¿Qué es lo que tenemos primeramente? Que el AB, el CD, el EF, el GH son 4 paralelas. Y que VH es una transversal, donde en esas transversales el BD es igual al DF y es igual al FH. Por lo tanto, los segmentos determinados en cualquier otra transversal van a ser iguales. ¿Qué significa eso? ACE es igual a CE igual al EG. ¿Sí? Eso está la demostración en el libro, pero nosotros creemos conveniente que ustedes lo lleven como una tarea para que lo puedan ejercitar y resolver como un ejercicio. O sea, háganlo, por favor. Si hay algún inconveniente en la interpretación del enunciado, por favor me dicen y vuelvo a repetir hasta que se entienda. Profe, Sí. y uno de las suposiciones, o sea, una puede ser también que en AC, en el segmento AC, es igual al CE y es igual a EG por los ángulos alterno e interno también que forman la transversal con la paralela, o sea, uno de los motivos. No es tanto así. Hay que demostrar ahí haciéndole paralelas. Fíjate que AP, CQ y ER están trazados en líneas de trazos. Esa línea de trazo significa que yo lo construí tal cual que sea paralela a mi transversal de H, ¿verdad? Y ahí voy a armar las condiciones para que esos triangulitos de abajo sean iguales. Ahí se forman el ACP, un triángulo, el CEQ, otro triángulo, y el EGR, otro triángulo. Ahí tengo que demostrar eso. Lo que tengo que tener presente en este enunciado es, primero tengo que tener 3 o más paralelas. Si yo tengo 3 o más paralelas y es cortada por una transversal, y esos valores de esa transversal son iguales, van a ser los mismos valores, o sea, van a ser iguales cualquier
transversal en esas paralelas. Eso es lo que me está diciendo este teorema. Si yo tengo 1, 2, 3, 4, en este caso 3 o más paralelas, cortada por una transversal, cortada por una transversal, y esos valores, esos segmentos van a ser iguales. Por lo tanto, cualquier segmento determinado en otra transversal también van a ser iguales. Eso es lo que me dice este enunciado. Bueno, voy a seguir entonces. De este teorema va a tener 3 enunciados que son súper importantes. Y ahí va el primero. Que nosotros, esos corolarios que están en el libro, lo ponemos como un teorema. Y voy a poner ya los tres teoremas. Eso está seguidamente de ese teorema recién enunciado, que ustedes lo llevan como tarea. Ahí tenemos 3 gráficas y una gráfica es para, o sea, por orden, para el primer teorema. No tiene número ese teorema porque está como un corolario en el libro, en la página 67. Y el primer teorema dice que si una recta bisecta un lado del triángulo y es paralela al otro lado, también bisecta el tercer lado. Entonces, si una recta bisecta a un lado del triángulo, yo tengo, por decirte, el punto D es la bisectriz del AB. Bisecta, si una recta pasa por este y es paralela, dice. Y es paralela. Si una recta bisecta a un lado del triángulo y es paralela al otro lado. Y es paralela. También bisecta, nos dice, al tercer lado. ¿Por qué habla del tercero? Porque primeramente yo hablo de este lado. Si bisecta a un lado y es paralela al otro, que sería el segundo lado, también bisecta el tercer lado. También bisecta este lado. ¿Cómo se demuestra que por este punto que se llama vértice lo hago una paralela a esto? Entonces, yo estoy teniendo 3 paralelas. Si uno de esos segmentos, estos eran igual, por definición, pues yo parto la mitad, también van a ser los otros. Eso decía en mi teorema anterior. Entonces, de esa manera se demuestra esto. Y es muy importante saber que si una recta bisecta a un lado y es paralela al otro lado, también va a bisectar este lado. Ese nos dice este teorema. Y el siguiente teorema nos dice la recta que une los puntos medios. Tengo el punto medio D y el punto medio E. Uno esa recta. Por esos 2 puntos. Uno eso. La recta que une los puntos medios de 2 lados de un triángulo me dice que ya es paralela. DE va a ser paralela a este lado y también igual a la mitad de ese lado. Vamos por partes. Yo tengo un triángulo ABC. El D es el punto medio de este lado AB. E es punto medio del lado AC. Y yo uno esos puntos medios. Yo ya voy a saber que la recta DE es paralela al BC. Y también va a tener como valor la mitad de este lado BC.
BC. Si este lado BC mide 10, este segmento DE medirá 5. ¿Está bien? Eso me dice el siguiente teorema. Y este último teorema o corolario que se desprende del teorema que vimos, que llevan como tarea, nos dice que la recta que une los puntos medios de los lados no paralelos de un trapecio. O sea, tenemos un trapecio A, B, C y D. Yo tengo la recta acá que une los puntos medios de los lados no paralelos, el E y el G, la recta que une los puntos medios. Esa recta es igual a la semisuma de las bases. ¿Qué sería la semisuma? La suma dividido 2. Entonces, ¿cómo yo llego a demostrar? Por decirles, este triángulo, si yo miro esta parte de este triángulo, el EF va a valer, de acuerdo a este teorema, ¿cuánto va a valer? El EF. ¿Cómo va a ser esta recta? La mitad de la base. La mitad de la base. O sea, EF vale la mitad de AB. Y si miro en este triángulo, FG va a valer la mitad de su base, que sería DC. Entonces, sumo esto, va a ser la mitad de AB más la mitad de DC. Este es el valor de eje. Entonces, a partir de ahí dice la recta que une los puntos medios de dos lados no paralelos de un trapecio es igual a la semisuma de las bases. Esto es un medio de la suma de las bases. O sea, un medio AB más DC. Estos tres corolarios nosotros le ponemos como un énfasis, como un teorema que lo van a enunciar por la importancia que tiene. Se utilizan mucho estos para resolver algunos problemas que vamos a dar más adelante. ¿Sí? ¿Alguna consulta hasta acá? De mi parte no, ingeniero. Bueno, voy a un poco por agua y ya veo. Bueno, vamos a continuar. Ahora entramos en unas cuantas definiciones ya dentro de lo que es polígonos. ¿Qué es un polígono? Es una porción de un plano limitada por segmentos de rectas. Un triángulo es un polígono porque es una porción de un plano limitado por segmentos de recta. Un cuadrado también, un rectángulo, un pentágono. Todo eso son polígonos. También
se clasifican de acuerdo a sus lados y de acuerdo a sus ángulos. Triángulo, o sea, de acuerdo a sus lados, de acuerdo a la cantidad de lados que tienes. 3, 4, 5, 6 y así sucesivamente. Y de acuerdo a su ángulo, puede ser equiángulo, cuando son todos los ángulos iguales, convexo y cóncavo. Hay una definición para aclarar un poco lo que es convexo y cóncavo. Y equiángulo, por ejemplo, este es un rectángulo que todos los ángulos van a ser de 90 grados, igual que un cuadrado. Todos los ángulos internos van a ser un recto de 90 grados, por lo tanto va a ser equiángulo. Y convexo, y esto es cóncavo. ¿Cuál es la diferencia entre un convexo y un cóncavo? O sea, ¿cómo podría yo detectar? Otro dice si tiene puntas hacia arriba, otro puntas. Hay varias definiciones, que a mí la que más me gusta es cuando yo intersecto con una recta, lo corto con una recta, no hay posibilidad de que lo intersecte en 3 puntos. Si yo miro este polígono en cualquier parte que lo corte o lo pase con una recta, siempre voy a intersectar 2 lados. Entonces es convexo. Sí, me garantizo eso. Y en el caso del cóncavo, si yo paso una recta por acá, lo voy a intersectar en 2 partes. Pero si yo lo intersecto por esta parte superior, en esta parte, lo va a cortar en 4 partes. Lo va a intersectar uno acá, otro acá y acá. Entonces, en este caso, se dice que es cóncavo, cuando lo intersectan en más de 2 lados. Entonces, eso es para tener en cuenta la definición de cóncavo y convexo. En el capítulo, en esta cursada de geometría de lo que es nos corresponde a nosotros como la materia, todos los polígonos van a ser convexos, no vamos a tocar polígonos cóncavos. Pero para definición y para que ustedes puedan comprender, también existen los cóncavos. Y en lo posible, también, en lo posible, para facilitar las cosas, vamos a tratar de hablar de un polígono regular. Cuando se le da en un ejercicio, se dice, se tiene un polígono regular de 6 lados. Estoy dando un ejemplo. ¿Qué significa eso? Que es equiángulo y es equilátero a la vez el polígono. Si yo hablo de un polígono regular, esta palabra regular, polígono regular, yo estoy diciendo que todos los ángulos internos van a ser iguales y los lados también van a ser iguales. Entonces es un polígono regular. Tienen ya 2 datos fundamentales de que es la igualdad de lados y la igualdad de ángulos cuando en el enunciado del problema aparezca polígono regular. El siguiente teorema nos dice que la suma de los ángulos internos de un polígono es igual a 2 rectos multiplicado por el exceso del número de lados del polígono sobre 2. Esto nos dice el enunciado. ¿Qué significa todo eso? Que el enunciado es esta: la suma de los ángulos internos, este ángulo A, B, C, D, E y F, la suma de estos ángulos internos de un polígono es igual a 2 rectos multiplicado por el exceso del número de lados del polígono sobre 2. En resumen, nos queda esta formulita, que la sumatoria de ángulos internos de un polígono es igual a 2 paréntesis n menos 2 rectos. O sea que yo puedo escribir 180 paréntesis n menos 2. ¿Qué n? Es el número de lados. En este caso, si yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados,
6 menos 2 es 4. 4 por 2, 8. Y 8 por un recto o por 90, voy a tener que la suma de todos estos ángulos del A hasta el F va a ser igual a 8 por 90. Esos valores se van dependiendo, van a ir variando dependiendo exclusivamente del número de lados. Y la demostración lo hace trazando las diagonales no consecutivas. Se forma acá un triángulo, acá otro triángulo, acá otro triángulo y acá otro triángulo. Y nosotros ya sabemos que la sumatoria de los ángulos internos, la suma de los ángulos internos que un triángulo forma, ¿cuánto es? 180 o 2 rectos, ¿verdad? 2 rectos. La sumatoria de los ángulos de un triángulo es 2 rectos, ¿verdad? Sí. ¿Y cuánto me va a dar si yo agarro y miro de esta manera sumando 4 triángulos? ¿8 rectos? Sí, 8 rectos, o sea, 8 por 9. ¿Cuánto es? 720 grados. 720. Entonces, sin saber esta formulita, yo lo divido en triángulos. Voy a tener 1, 2, 3, 4. 4 por 180 grados, voy a garantizar la suma. Y acá también me da eso. N menos 2 es 6 menos 2 es 4. Por 2, 8. 8 por rectos. 8 por 9. Son 720 grados. Es la suma de los ángulos internos de este polígono. Pero es mucho más fácil saber esta formulita. La sumatoria de ángulos internos es igual a 2n menos 2 rectos. Esto es para enunciar nomás también. Después de esto se desprenden dos corolarios, que tenemos el primer corolario que dice que la suma de los ángulos de un cuadrilátero es igual a 4 rectos y si los ángulos son iguales son rectos. Eso ya es algo más simplificado de tener cuatro lados. Estamos hablando de un cuadrilátero. Es igual a la suma de 4 rectos. Si tengo 4 acá, 4 menos 2 es 2. 2 por 2, 4. Es igual a 4 rectos. Y también los ángulos, si son iguales, van a ser todos rectos, de un recto. Y si yo quiero saber cuánto vale cada ángulo, ¿qué yo tengo que hacer en esta fórmula? Dividir, esto era la sumatoria de todos los ángulos. Si yo quiero saber cuánto vale cada ángulo, debo dividir por la cantidad de ángulos. Y la cantidad de ángulos es la cantidad de lados. Entonces acá tengo que hacer 2 por n menos 2 sobre n por rectos. Esto yo voy a saber, en este caso era 720. 720 dividido n, que es 6. ¿Cuánto me va a dar? 720 dividido 6. Ahí es el valor de cada ángulo, ¿sí? ¿Cuánto va a ser cada ángulo? 120. 120 grados. 120 grados es el valor de cada ángulo y ahí se puede ver por la abertura, digamos, que es mayor a un recto. O sea, está bien nuestro caso. Hay que analizarlo de esa manera también. Hacerlo gráficamente y mirar que esté bien. Entonces a nosotros nos sale
que la sumatoria total es de 720 grados dividido 6 son 120 grados. Entonces está bien mirando gráficamente. Obviamente si mi gráfica está bien dibujado. El siguiente, este es un enunciado, es el teorema 33, que nos dice que la suma de los ángulos externos de un polígono formados prolongando los lados sucesivamente es igual a 4 rectos. ¿Se acuerdan cómo era el ángulo externo en un triángulo? Se hacía por la prolongación de uno y lo que formaba con el otro lado. Entonces, D' sería el ángulo externo. Y en este caso, E' el ángulo externo, A', B' y C' son los ángulos externos. Y si yo sumo D' y D, ¿cuánto es? Un recto, perdón, 2 rectos. Ángulo de lados colineales es igual a 2 rectos. También esto es igual a 2 rectos. Acá también. Todos van a ir formando 2 rectos. Por lo tanto, dice, la suma de los ángulos externos de un polígono formado prolongando los lados sucesivamente es igual a 4 rectos. Ese es el valor. O sea, empezando desde el A' más B' más C más D' más E' es igual a 4 rectos. ¿Está bien? Esa demostración yo quiero que lo miren, pero analicen un poco. Yo ya les dije que la suma de A más A', ¿cuánto es? Dos rectos. 2 rectos. B más B', C más C', D más D', E más E' más E' es igual a 2 rectos. ¿Sí? Y la suma de A más B más C más D más E, ¿a qué es igual? A 2 rectos. $540. Pero sin dar valores. ¿A qué era igual el A más B más C más D más E? ¿Qué son esos? A 6 rectos. ¿Qué son A, B, C, D y E? Minúsculas. ¿Qué son? Ángulos internos. Ángulos internos. Y recién dimos que la suma de los ángulos internos de un polígono es igual a 2 rectos, paréntesis, n menos 2. ¿Ok? Y yo ya tengo que la suma de esto tiene un cierto valor. Y adicionalmente sé también que la suma del externo más interno es igual a 2 rectos. Interno más externo es igual a 2 rectos. Interno más externo, 2 rectos, y así sucesivamente. Entonces, igualando de ahí, y se despeja el valor del ángulo externo, el E', A', y ahí vamos a llegar que es igual a 4 rectos. La suma de los ángulos externos de un polígono formados prolongando los lados sucesivamente es igual a 4 rectos. Entonces, la suma de los ángulos internos, yo ya sé que es 2 rectos, paréntesis, n menos 2 internos. Y la suma de los ángulos externos es igual a 4 rectos. Yo ya sé eso. Miren en el libro, o sea, escriban que la suma es igual a 2 rectos. Si yo escribo así,
A más A' es igual a 2 rectos. B más B' es igual a 2 rectos. Y así sucesivamente. Entonces, la sumatoria de ángulos internos es igual a 2 rectos, paréntesis, n menos 2. ¿Sí? O sea, hacer así. No sé si puede ver. A más A' es igual a 2 rectos. B más B' es igual a 2 rectos. Yo tengo que sumar todos esos lados e igualar. Y también tengo que la suma de los ángulos internos es igual a 2 rectos, paréntesis, n menos 2. Reemplazo esos valores y voy a tener que la sumatoria de los ángulos externos es igual a 4 rectos. ¿Será que puede acercar la cámara un poquito más su papelito, por favor, porque no se ve nada? Ese es lo que está ahí. Pero eso es lo que le dije nomás, que acá, vuelvo a escribir, digamos, mostrar. A más A' es igual a 2 rectos. B más B' es 2 rectos. C más C' es igual a 2 rectos. D más D' y E más E' es igual a 2 rectos. ¿Qué son estos dos? La suma de los ángulos internos, perdón, la suma de los ángulos externos más el interno es igual a 2 rectos. Interno más externo va a dar 2 rectos. Pero yo recién, o sea, en el teorema anterior demostré que esta suma interna, esto que está acá adentro, es igual a 2 rectos, paréntesis, n menos 2. Eso es lo que vale este interno. ¿Y cuánto es la suma de los ángulos externos? Si yo voy a hacer el total. Es 1, 2, 3, 4, 5 por n. Yo voy a tener, ¿cuánto vale mi interno más externo? Por llamarlo. ¿Cómo puedo saber? ¿Cuánto es la suma de los ángulos internos más externos? 2 rectos, profe, pero la suma total serían 10 rectos. En este caso 10 porque tiene 5. Entonces la suma nomás, hablando en forma genérica, es n por 2 rectos. ¿Correcto? A ver. La sumatoria de los ángulos interno más externo, ¿a qué es igual? 2 por n rectos, ¿sí? Algo así, ahí se ve. Más o menos. La sumatoria de los ángulos internos más externos, ¿cuánto va a ser igual? 2 rectos por n lados. Y yo ya tengo el valor de este interno. ¿Qué es el valor interno? Recién di en el teorema que es 2 en n menos 2 por 2 rectos. Reemplazo en esa pequeña ecuación y van a encontrar que la suma de los ángulos externos es igual a 4 rectos. Les doy, si quieren practicar un ratito, copien el cuaderno y me muestran, por favor, si llegaron o no, ¿sí? Bueno, tenemos 3 minutos. Dejamos ahí la clase. Háganlo, por favor. Quiero ver a alguien que me muestre en el cuaderno si pudo resolver. Está en el libro inclusive, si quieren mirar. Disculpe, profesor, ¿cuál es lo que tenemos que hacer? Esto, que sea igual a 4 rectos. La suma de los ángulos externos. La suma de los ángulos externos de un polígono formado prolongando sucesivamente es igual a 4 rectos.
Porque la suma de los ángulos internos recién lo vimos que es igual a 2 rectos por n menos 2, la ecuación, que es acá, esto. Gracias, profesor. De nada. ¿Le salió? No sé si está bien, profe, como... A ver, si alguien quiere mostrar. Quiero explicar nomás, no mostrar. Bueno, Eh, yo lo que hice fue hallar dos rectos por la cantidad de lados y luego por la fórmula hallé 540, que sería lo de adentro, los ángulos internos, y resté. El total 900 menos los ángulos internos 540 y ahí dividí entre 90 y me salió 4 rectos. o sea, ese en el caso tuyo es particular que tenga 5 lados. O sea, lo ideal es, estamos viendo la forma genérica ahora, en valores de n. Ah, Voy a, o sea, voy a escribirlo, voy a hacerlo acá. A ver, si me explico, si se ve bien en mi A más. Voy a hacerlo. A más. Profe, Sí, usted puede escribir en pantalla, ¿verdad? sí puedo. Pero ¿Será que no me podría gusta. mostrar, profe? Porque no pillé, no me salió la fórmula. Voy a escribir acá. Voy a presentarlo otra vez entonces. Ahí
Ahí se ve. Nosotros dijimos que el A y el A' más B', que es el interno más el externo, es igual a 2 rectos, ¿verdad? Sí, profe. Bueno, y la sumatoria de esos 2 rectos multiplicado por n, voy a tener el total de todos esos ángulos internos más externos. La suma de ángulos interno más externo va a ser igual a 2 rectos por n, ¿verdad? Sí, profe, así es. Bueno, y acá, donde está subrayado, dice la suma del ángulo interno más el externo, interno más externo, es igual a 2 rectos. ¿Y cuánto vale esta suma de interno? ¿Cuánto vale? Vale esto por el teorema anterior. 2n por recto, paréntesis, n menos 2. Sí. Profe, ¿N qué Entonces, sería? ¿cómo? ¿N qué sería? N el número de lados. Entonces, esto es la cantidad o la sumatoria de ángulos internos. Esto que tenemos. Y si yo tengo el interno más el externo es igual a 2 rectos por n, este interno meto acá, o el externo dejo, y va a ser 2n menos recto menos el interno. Y ahí le escribí el menos el interno y te sale igual a 4 rectos. Profe, Sí. Profesor. lo que hice fue, usted está explicando A más A', así, le hice todo en columna y le sumé todo y después le reemplacé por la fórmula que dimos eh, hace poquito. Y así también me salió de forma genérica. No sé si está bien. Sí, eso es lo que quiero llegar a demostrar, sumando, a ver, si muestro esto. Acá. Profesor, yo puedo mostrar, o sea, yo creo que logré. Yo lo que quiero es que ustedes piensen un poco. A más A', B más B', C más C', D más D', E más E'. ¿Cuánto vale? 2 rectos. Entonces, si yo tengo 20 lados, va a ser 2 rectos por n, el número de lados, por 20 en este caso. ¿Y qué es A más A'? O sea, ¿qué es A? Es un ángulo interno. A' es un ángulo externo. Y yo ya sé por el teorema anterior que la sumatoria de estos ángulos interiores es igual a 2 rectos, paréntesis, n menos 2. Yo ya sé. Eso es lo interno. Y si yo ya sé el todo, que es la suma de estos dos, es igual a 2 rectos por n, si le resto el interior, me queda el exterior. ¿Me explico? No, esto es lo más sencillo, se están complicando nomás. O no me sé explicar. Yo puedo mostrar, profesor, si Sí, querés. pues.
Tu micrófono está apagado. Perdón. Bueno, nosotros sabemos que Antes de continuar, está bien. Esa es la demostración. Así sencillo. nosotros sabemos que la suma de los ángulos internos más el externo, ¿verdad? Este más este siempre va a ser 180 a dos rectos, ¿verdad? Este más este también va a ser dos rectos, este más este también, este más este también, sin importar la cantidad de lados, ¿verdad? Entonces nosotros sabemos que la suma de todos este más este más este más este va a ser igual, el interno más los externos, todos van a ser igual a 2 rectos por la cantidad de lados, que es n, ¿verdad? Y los internos sabemos que es 2 por n menos 2 rectos, ¿verdad? Si desarrollamos esto, multiplicamos 2 por n por rectos, tenemos 2n rectos, y acá 2 por 2, 4 por rectos, 4 rectos, ¿verdad? Menos, más o menos. Bueno, sabemos que los externos más los internos son 2n rectos, ¿verdad? Yo le llamé e a los externos y a los internos. Si despejamos los externos, que es lo que nosotros queremos saber cuánto valen, nos queda 2n rectos menos los internos, ¿verdad? Nosotros los internos sabemos que es este. Entonces reemplazamos este por su valor. Acá este es positivo y acá lo vamos a multiplicar, va a quedar negativo. Este va a quedar positivo, entonces este se elimina con este. Y lo único que nos queda es positivo 4 rectos, que es el valor de los ángulos externos. No sé si quedó claro así. Brillante. Excelente, Javier. Así es. Ok. Bueno, entonces con esa demostración y ayuda del compañero, dejamos hasta acá, pues ya pasamos 10 minutos de la clase, pero les pido por favor que copien y escriban. Traten de hacer, porque esto es lo más sencillo que hay para entender que la sumatoria de los ángulos internos más externos es igual a 2 rectos por el número de lados. Y yo ya tengo el valor de los internos. Entonces, para saber el externo, despejo el total, que es 2 rectos por n, menos el interno, y ahí ya sale, se cancelan y quedan a 4 rectos. ¿Sí? Bueno, nos vemos en la siguiente clase.